Dios te bendiga en esta tarde. Vamos a comenzar hoy con el capítulo 2 del libro de Efesios, ¿sí? Esta carta del apóstol Pablo. Y bueno, vamos a dar comienzo, ¿sí? Tenemos dos puntos generales acerca de este capítulo relativamente corto con 22 versículos. ¿Sí? El punto número 1 es la producción y la edificación de la iglesia. Y el punto número 2, ¿sí? A nivel general, es cómo se produce la iglesia, cómo nace la iglesia, ¿sí? En primer lugar, nace en la mente de Dios, en los pensamientos de Dios, en el corazón de Dios, y luego se manifiesta a través de los tiempos, ¿sí? En la llegada, en la venida del Espíritu Santo. Ahí nace la iglesia el día de Pentecostés. Así que vamos a estar viendo unos puntos esenciales que hablan acerca de la iglesia en general, de vos, de mí, de todos los que creen en Jesucristo como su único Señor y Salvador. Y aquellos que nos arrepentimos todos los días de nuestras faltas, de nuestros pecados, ¿sí? Porque Cristo nos ha mandado, como dice en Marcos 1:15, ¿sí? Arrepentidos y creed en el Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y ese arrepentidos está en presente. Así que todos los días debemos arrepentirnos y creer en el Evangelio. Esta es la gran misión de la iglesia, la misión interior que tiene la iglesia, ¿sí? Para dentro de nuestros corazones, ¿sí? Lo más difícil para el cristiano es creer, ¿sí? Y arrepentirse. Estos dos puntos clave, Jesucristo hace énfasis para que podamos tener una intimidad y una comunión perfecta con Él, ¿sí? Y quiero aclarar que hay 7 puntos en este libro que tenemos que anotar. Si quieren, vayan tomando nota. En este capítulo hay 7 cosas, ¿sí? O cruciales que requieren el mismo factor básico para su realización. Que en primer lugar, la primera sería la elección de Dios para que seamos hechos santos y sin mancha, conforme a su semejanza. Ese como punto número 1. Como punto número 2, la predestinación de Dios para que seamos sus hijos. Él nos ha predestinado, ¿sí? Desde antes de la creación del mundo, en su mente, para que seamos hechos sus hijos. También habla en este capítulo el sellar del Espíritu Santo para que seamos completamente redimidos, ¿sí? Completamente redimidos en cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? Sabemos que la salvación se da en 3 etapas. La primera es la salvación del espíritu, ¿sí? La segunda es la salvación del alma, ¿sí? Es en el cual estamos en proceso. Y por último, la salvación del cuerpo, ¿sí? En el momento que seamos arrebatados al cielo, a su presencia, allí estaríamos completos, ¿sí? Ahí se va a manifestar el poder y la gloria de Dios en nuestra vida y vamos a poder comprender y entender todas las cosas tal cual como Cristo las sabe. También tenemos la esperanza del llamamiento de Dios, la gloria de la herencia de Dios en los santos, ¿sí? Hay una herencia, no solamente hay una herencia, sino hay un llamado primeramente, y a través del llamado hemos de recibir la herencia de la gloria de Dios. También tenemos el poder de Dios que nos hace participar de lo que Cristo logró, ¿sí? A través de ese poder, de esa manifestación del poder de Dios, nosotros participamos de la gloria de Cristo, ¿sí? El quinto punto, tenemos la gloria de la herencia de Dios en los santos, el poder de Dios que nos hace partícipes de lo que Cristo logró, ¿sí? Y por último, y el cuerpo de Cristo, la plenitud de Cristo que todo lo llena en todo. Todo esto es llevado a cabo al impartirse y forjarse el Dios triuno en nuestro ser, en nuestra humanidad, en la cual Él ha hecho morada, ¿sí? Cuando dice la Escritura, y vendremos a Él y haremos morada con Él, ¿sí? Cuando hemos de recibir a Cristo, el unigénito Hijo de Dios, Él viene a morar a nosotros juntamente con su Espíritu Santo y el Padre. Somos uno en Él. Él nos ha dado ejemplo acerca de estas cosas y en su oración, antes de ir a la cruz, ha orado
no solamente por sus discípulos, sino por todos los que han de creer a causa del testimonio del Evangelio de los discípulos, ¿sí? Así que vayamos al primer versículo de este capítulo, que dice así: y vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Según la gramática, la palabra I es la que, o la letra I es la que anexa, ¿sí? O hace conexión con el capítulo anterior, ¿sí? Que estamos viendo, donde teníamos el espíritu de sabiduría y de revelación, el último título del capítulo 1, y este es el que hace conexión, esta letra es la que hace conexión, ¿sí? Con el capítulo anterior, para mostrarnos todo lo que Dios va a hacer en nuestras vidas, ¿sí? La palabra muerto se refiere a la condición de muerte de nuestro viejo hombre, de nuestra vieja naturaleza. Hemos de crucificar nuestra vieja naturaleza en la cruz del Calvario, ¿sí? Todos los días, así como en Levítico el sumo sacerdote debía mantener encendido el fuego, ¿sí? Él debía echar leña al fuego para que éste se mantenga encendido, ¿sí? Y remover las cenizas para que las cenizas no lo apaguen. Entonces nosotros todos los días debemos remover las cenizas de lo cotidiano, del cansancio, ¿sí? De la incredulidad, para echar a nuestro viejo hombre al fuego, ¿sí? Al fuego de Dios, ¿sí? Que se consuma, que consuma nuestras viejas vidas, nuestra vieja naturaleza. Todos los días vamos a estar luchando contra nuestra vieja naturaleza, y esto le compete a todos los creyentes. No hay nadie que está exceptuado de luchar contra su propia naturaleza. Es Cristo mismo el que se ha manifestado en su gloria en nosotros, en nuestros corazones, ¿sí? A través de la obra del Espíritu Santo, cambiando nuestras vidas, pero sin embargo también nosotros debemos colaborar, ¿sí? Extendiendo este poder que Él nos ha dado, ¿sí? De tomar dominio y control de nuestras vidas y echarlos al fuego de Dios para que se consuma el viejo hombre. Cuando habla acerca de los delitos, son los actos que sobrepasan el límite de los derechos. Los pecados son actos malignos, ¿sí? Antes de ser salvos estábamos muertos en delitos y pecados. Fue de esta condición de muerte que fuimos salvos para ser la iglesia, el cuerpo de Cristo, ¿sí? Él nos ha sacado de esta condición para ponernos en un lugar especial, que es la iglesia de Cristo. En el versículo 2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Acá hace énfasis el autor acerca del lugar, ¿sí? y de quién es Satanás, ¿sí? Y de quién éramos hijos. Estos tres puntos esenciales se marcan en el versículo 2 de este capítulo, ¿sí? Literalmente la frase "este mundo" se refiere al sistema satánico que tiene este mundo, ¿no? Qué es lo que nos ofrece diariamente, qué es lo que nos remite, qué es lo que nos tienta de este mundo. Todas estas cosas tienen que ver con el sistema de este mundo, ¿sí? Esto se refiere a Satanás también, ¿sí? Quien es el gobernador de los principados y potestades del aire, los cuales se mencionan en este libro, ¿sí? El espíritu de adopción con la potestad del aire se refiere al poder agregado al conjunto de todas las potestades malignas angélicas sobre las cuales Satanás es príncipe. Este espíritu ahora opera en los hijos de desobediencia, ¿sí? En los cuales nosotros en algún momento de nuestra vida hemos estado o estamos, ¿sí? Hay algo que debemos tener muy en cuenta cuando llega alguien nuevo a nuestras congregaciones, a nuestras comunidades, ¿sí? De no despreciar absolutamente a nadie, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros también estuvimos en esa condición y tal vez peor, ¿sí? No por la apariencia, ¿sí? Debemos juzgar, no por la apariencia debemos desechar, ¿sí? Nadie es perfecto, todos cargamos con algo en el corazón, en nuestra mente y en nuestra vida, ¿sí? Que nos hace culpables delante de Dios.
pero sin embargo Cristo murió por todos, dice la Escritura. No dice por algunos, solamente por mí o por otro que se cree perfecto. No, esos son fariseos, esos son religiosos que juzgan a los demás por las apariencias y que sin embargo están muertos también en sus delitos y pecados. Y esto tiene que ver con la salvación. ¿Realmente han sido salvos? ¿Realmente han tenido un encuentro con el Señor Jesucristo? ¿Realmente estos religiosos y estos fariseos que se creen médicos o grandes o mejores o perfectos delante de Dios han pasado por la cruz del Calvario? ¿Se han arrepentido realmente? ¿Tienen un arrepentimiento genuino para la salvación o simplemente están en la iglesia o comparten con una comunidad eclesiástica para formar parte de un círculo social? Esto debemos tener muy en cuenta. En las clases anteriores estuvimos hablando acerca de las falsas señales de una conversión y las verdaderas señales de una conversión. Entonces debemos estudiar nuestras vidas para saber si realmente, ¿sí?, si el hecho de juzgar a los demás, ¿sí?, nos hace más dignos o menos dignos que los demás. Nadie es más digno ni menos digno que los demás, somos todos iguales delante de Dios, pero sin embargo el ojo del ser humano juzga por la apariencia, mas Dios juzga por el corazón, ¿sí? Le ha pasado a David, al rey David, ¿sí?, y también le ha pasado a este publicano y a este fariseo que estaban orando, ¿sí?, de acuerdo a la parábola de Jesús, y sin embargo el publicano, ¿sí?, que era totalmente despreciable para la comunidad judía, fue el que ha sido justificado delante de Dios y no el fariseo que supuestamente estaba más cerca de Dios. Pero sin embargo todos hemos estado muertos en nuestros delitos y pecados, ¿sí?, en aquel tiempo bajo el yugo de Satanás, y éramos hijos de desobediencia, como dice la Escritura. En el versículo 3 dice: entre los cuales también todos nosotros nos conducíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Sí, aquí está hablando, se refiere a los hijos de desobediencia que mencionaba en el versículo 2. También se refiere a todos los creyentes, tanto judíos como gentiles, porque le habla a todos los que creen, ¿sí?, no solamente en esa época, sino en esta época también. ¿Sí? Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos conducíamos en los deseos de nuestra carne, ¿sí?, íbamos detrás de nuestra concupiscencia, ¿sí?, para cometer estos pecados delante de la presencia de Dios, siguiendo las corrientes de este mundo, haciendo lo que este mundo hace y haciendo lo que la voluntad de la carne quiere sobre nosotros. Como hijos de desobediencia también éramos hijos de la ira. Esto quiere decir que estábamos en una esfera de muerte y lejos de Dios, apartados de Dios, ¿sí? La ira de Dios estaba sobre nosotros. En el versículo 4 dice: pero Dios, ¿sí?, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Aquí tenemos un versículo que va desplegando otra realidad en el mundo espiritual, por la cual nosotros hemos de nacer de nuevo. La expresión pero Dios indica el factor que cambió nuestra posición, ¿sí? Hemos sido rescatados de las tinieblas y trasladados a la luz admirable del Señor. El objeto del amor debe estar en una condición que inspira amor, pero el objeto de la misericordia siempre está mucho más allá del amor, ¿sí? La misericordia de Dios alcanza aún a los que están lejos del amor de Dios, ¿sí? Así que la misericordia de Dios va más allá de su amor. Dios nos ama porque somos el objeto de su elección, pero debido a que caímos llegamos a ser despreciables delante de la presencia de Dios, la misericordia del Señor fue la que nos alcanzó para poder ser hechos hijos de Dios. En el versículo 5 dice: aún estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por la gracia habéis sido salvos. Acá hace una aclaración el apóstol, ¿no?
El libro de Efesios, en contraste con el de Romanos, no nos considera pecadores, nos considera muertos, ¿sí? Como pecadores necesitamos el perdón y la justificación de Dios, según lo revela el libro de Romanos, pero como muertos necesitamos ser vivificados. Aquí el énfasis es la muerte del alma, la muerte de la persona, la muerte espiritual, ¿sí? En Romanos habla del pecado que nos aleja de Dios, ¿sí? Que necesitamos ser redimidos de nuestros pecados. Más aquí en Efesios habla acerca de ser vivificados por medio del Espíritu Santo y de su poder. En el versículo 6, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Si desde nuestro punto de vista hemos sido resucitados por uno de nuestra posición de muerte, pero a los ojos de Dios fuimos resucitados todos juntos, tal como todos los israelitas fueron resucitados de las aguas de la muerte del Mar Rojo, ¿no? Han pasado el Mar Rojo, eso quería decir que han salido de la esclavitud para una vida de libertad, y nosotros hemos sido juntamente todos, ¿sí?, resucitados en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Si no estábamos muertos no podíamos ser resucitados, pero sin embargo la misericordia de Dios se extiende, y es tan grande la misericordia de Dios para con nosotros que hemos sido resucitados de en medio de los muertos, ¿sí? Al igual que la profecía del valle de los huesos secos, donde han sido restablecidos esos huesos y se han unido uno con otro, se ha subido el tendón, han subido la carne, y luego Dios puso espíritu. Así nosotros hemos recibido espíritu cuando estábamos totalmente muertos. En el versículo 7 dice: para mostrar en los siglos venideros las superabundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Sí? Es decir, exhibir públicamente a todo el universo las edades del milenio y de la eternidad futura. Estas vendrán después de la edad actual en la cual se produce la Iglesia. Las riquezas de la gracia de Dios exceden todo límite. Estas son las riquezas de Dios mismo para nuestro disfrute. Serán exhibidas públicamente por la eternidad. Dios no solamente se muestra, sino que publica su poder, ¿sí? ¿Y dónde se manifiesta el poder de Dios? En nuestras vidas, ¿sí? Diariamente. ¿Sí? A veces esperamos un milagro, pero el milagro más grande es poder abrir los ojos y despertar a una nueva vida. Todos los días sucede un milagro en nuestra vida. Solamente con abrir los ojos nos podemos dar cuenta de que Dios ha hecho un milagro. Y hoy es un día de milagro, te puedo asegurar, porque Dios nos ha permitido abrir nuestros ojos, nos ha permitido levantarnos, nos ha permitido tal vez desayunar o estar bajo un techo en un día de lluvia y de frío. Nos ha permitido tener una cama donde dormir, nos ha permitido tantas cosas, ¿sí? Y esa es la manifestación gloriosa del poder de Dios en nuestra vida, en lo cotidiano, en lo más sencillo. Ahí es donde Dios se manifiesta. Si a veces buscamos que sean grandes cosas, pero sin embargo Dios se manifiesta también en lo más pequeño, en lo cotidiano. Dios excede todo conocimiento. Cuando dejamos de creer en Dios, si se enfría nuestra fe, busquemos en lo cotidiano, en lo más sencillo, y ahí vamos a poder ver y descubrir el amor, el poder y la misericordia de Dios. También en el versículo 8 dice: porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La palabra por qué presenta la razón por la cual Dios muestra su gracia, ¿sí? La gracia es Dios infundido en nosotros. Por tanto, ser salvos por la gracia significa ser salvos por medio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿sí? Dice también: porque por gracia haber sido salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esto quiero hacer una aclaración,
porque hay mucha controversia, ¿sí? E inclusive en los seminarios mucho no se habla porque hay distintas denominaciones, distintas creencias, ¿sí? Mire, todo el mundo tiene fe, hasta el diablo tiene fe, pero sin embargo el diablo no es salvo. Muchas veces vamos a encontrarnos con gente que tiene fe en Jesucristo, pero también tiene fe en la Virgen de Luján, tiene fe en el Gauchito Gil, tiene fe en sí mismo, tiene fe que le va a ir bien, tiene fe en el azar, tiene fe en un montón de cosas, ¿sí? Cuando dice esto no de vosotros, pues es don de Dios, se refiere a la fe, ¿sí? Que Dios nos da para salvación. Existe una fe para acceder a los milagros y mover el brazo de Dios a nuestro favor. Existe una fe para recibir la gracia de Dios, existe una fe para la bendición, existe una fe para un montón de cosas, pero la fe para la salvación es un don dado por Dios, porque nuestra fe no nos alcanza para ser salvos. ¿Por qué? Porque si no nos jactaríamos de que por nuestra fe hemos sido salvos. No somos salvos por nuestra fe, sino ni tampoco por nuestras obras, ni tampoco por una oración que hacemos. Somos salvos por la gracia divina de Dios y se manifiesta en el don de la fe que Él nos da para salvación. En el versículo 9 le dice, no por obras para que nadie se gloríe. Acá lo aclara muy bien lo que recién estábamos hablando. Y en el 10 dice, porque somos su obra maestra, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque somos su obra maestra, ¿sí? Es hacer algo nuevo, yo voy a hacer una comparación, ¿no? Un chef, ¿sí? Le dan un plato de comida podrida. ¿Vio cuando usted le pone comida al perro y se agusana y empieza a largar olor a podrido? Denle ese plato de comida podrida a un chef a ver si puede hacer alguna comida viable, ¿sí? Que se pueda comer con ese plato agusanado, con ese plato podrido. Realmente no haría absolutamente nada, ¿sí? Es más, lo tiraría a la basura porque está agusanado, está podrido. Pero sin embargo, Dios, el Señor, ha hecho en nosotros, ¿sí? Que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que estábamos podridos, ¿sí? Largando ese aroma putrefacto en una vida llena de pecados, una vida que no servía absolutamente para nada, para ser desechada y tirada. Dios nos da una vida nueva, ¿sí? Para que no nos gloriemos, sino para que demos gloria a Él, que hace todas las cosas nuevas, ¿sí? Y todo lo hace con amor. Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, ¿sí? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Andar en las obras del Señor es lo que se manifiesta en nuestras vidas, ¿sí? Andar en las obras que Él preparó y prepararnos también para las obras, porque es necesario preparar nuestras vidas, nuestros corazones, aún nuestra mente es el lugar de batalla, donde batallamos más. Ahí preparar nuestra mente para las buenas obras de Dios. A veces se nos presentan personas que aparentan ser buenas y nos hacen buenas obras, pero detrás tienen una muy mala intención, ¿sí? Entonces no seamos como esas personas que aparentan ser buenas y hacen buenas obras, pero detrás tienen una muy mala intención. Las obras de Dios ya están preparadas para nosotros y Dios nos va a marcar el tiempo, el momento, el lugar cuando debamos realizar esas buenas obras, ¿sí? Pero nos compete a nosotros preparar nuestra mente, preparar nuestro corazón, preparar nuestro espíritu y aún preparar nuestro cuerpo para estas buenas obras que Dios preparó de antemano. En el versículo 11 acá comienza otra etapa, así como se edifica la iglesia. En el versículo dice, por tanto recordad que en otro tiempo vosotros los gentiles, o sea nosotros, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión
por la llamada circuncisión hecha por mano en la carne. El hombre que Dios creó para cumplir su propósito era puro, sin pecado ni ninguna clase de mezcla negativa. No obstante, el pecado, la naturaleza maligna de Satanás, entró en el hombre por medio de la caída. Primero hizo que el cuerpo del hombre se convirtiera en la carne, ¿sí? Llena de concupiscencia, de pecado y de corrupción. Entonces Dios debía mandar una señal. Luego eligió a Abraham y le dio esta señal de la circuncisión, ¿sí? Cuando Dios luego más adelante aclara que circunciden el prepucio de su corazón, ¿sí? No el de su carne. Jesús mismo lo aclaraba cuando hablaba con sus discípulos: si tu ojo te es ocasión de pecado, arráncalo y échalo fuera. Si tu pie te es ocasión de pecado, arráncalo y échalo fuera. Más vale te es entrar sin un ojo, o tuerto, o cojo dentro del reino de los cielos, que ser echado con los dos ojos o los dos pies a la ajena eterna, donde arde el fuego eterno y no se apaga nunca. Nosotros éramos llamados incircuncisos. Ahora el Señor ha circuncidado nuestro corazón, ¿sí? A través de la cruz del Calvario. Estamos juntamente unidos al pueblo de Israel, ¿sí? En una sola nación, en una sola fe, en una sola creencia, ¿sí? Dios no ha terminado con Israel todavía. Dios tiene que tratar con Israel todavía. Por eso Israel no fue desechado para siempre, ¿sí? Simplemente que nosotros vivimos en el tiempo de la gracia, ¿sí? Donde la iglesia fue manifiesta. Y luego Dios continuará con Israel, terminará la obra que empezó en Israel, ¿sí? En el versículo 12, vamos a pasar la hoja, dice: recordar que en aquel tiempo estabais separados de Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Qué feo vivir sin esperanza, qué feo vivir sin Dios, qué feo estar lejos o separados de lo más importante que puede pasarnos en nuestra vida, que es Cristo Jesús. Si estar lejos de Cristo Jesús es lo peor que te puede pasar en la vida. No tenerlo a Él es lo peor que te puede pasar. No creer en Él es lo peor que puedes hacer en la vida. No creerle a Él, no creer en su palabra, es lo peor que puedes hacer. Estás caminando como un ciego por caminos que no conoces. Estás en un mundo de tinieblas y rodeado de oscuridad, ¿sí? Y de pecado. Pero sin embargo, Él es la luz de este mundo, ¿sí? Y se ha acercado a tu vida, se ha acercado a mi vida para mostrarse quién es Él. Y dice: recordad de dónde Dios te sacó. Recordad qué es lo que Dios hizo con tu vida, qué es lo que Dios hizo en tu vida. Recordá eso, recordá el amor que Dios te tuvo, recordá la gran misericordia que Dios tiene contigo. En el versículo 13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Qué es lo que nos acerca al Padre? ¿Qué es lo que nos acerca al Espíritu Santo? ¿Qué es lo que nos acerca al Hijo? Es la sangre de Cristo Jesús, la sangre del Hijo, que fue derramada en la cruz del Calvario en lugar nuestro. Plantate Él ahora, en este momento, delante de la cruz del Calvario. Míralo a Jesús, que está clavado ahí en la cruz del Calvario, ¿sí? Y su sangre corre por la cruz del Calvario, su sangre corre por su cuerpo y llega a la tierra, ¿sí? Y Él te dice: yo he puesto mi vida por tu vida, yo he puesto mi carne por tu carne, yo he muerto en tu lugar. Lo que vos merecías lo estoy tomando yo, para que no lo padezcas. Esto tiene que ver con la eternidad, una eternidad futura. ¿A dónde iremos, Señor, lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiremos de tu presencia?, dice el salmista. Si subo a los cielos, allí te encuentro. Si desciendo a las alas del alba, tú estás allí. Tu espíritu me rodea, conoce mi sentar, mi levantarme. La palabra que está en mi lengua, que no ha salido todavía de mi boca, tú ya la sabes, tú ya la conoces.
¿sí? Tenemos un Dios poderoso, un Dios que conoce todas las cosas, absolutamente todas. Entonces debemos recordar de dónde el Señor nos ha sacado. Y si todavía no te acercaste a Cristo, si todavía no lo conoces a Cristo, este es el tiempo, este es el momento, este es el lugar que debes acercarte a Cristo Jesús, arrepentirte de todos tus pecados y pedirle que te salve, ¿sí? Estar siempre delante de la cruz del Calvario sabiendo que Él tomó nuestro lugar, pero que también resucitó, ¿sí? Y expuso a los principados y potestades, ¿sí? Nuestro nombre, ¿sí? Diciendo: yo lo salvé, Él es libre, Él es salvo, no pueden tocarlo porque es mi hijo, mi hija, muy amado. En el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ya lo habíamos leído, perdón. Somos cercanos ahora. El 14 dice: porque Él mismo es nuestra paz, que de ambos pueblos, Israel y los gentiles, hizo uno y derribó la pared intermedia de separación, la enemistad, ¿sí? Dios derribó la enemistad, ese muro que separaba a los judíos o los israelitas de los gentiles, de los otros pueblos, ¿sí? Ahora de los dos pueblos hizo uno en Él, y esta es la iglesia. ¿Sí? En el versículo 15, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Si Cristo derribó la pared intermedia de separación que existía entre los judíos y los gentiles, aboliendo la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, cuando Él fue crucificado en la cruz, todas las ordenanzas fueron clavadas allí. ¿Sí? Esas ordenanzas que decían: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, todo tu corazón, toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. No matarás, no hurtarás, no tendrás envidia de tu hermano, no codiciarás los bienes ajenos, no codiciarás la mujer de tu prójimo o el hombre de tu prójimo. Todos esos mandamientos, esas leyes fueron clavadas en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque ningún hombre puede cumplir la ley de Dios. Ningún hombre puede cumplir la ley de Dios. En todo hemos fallado. Cuando fallamos en un punto de la ley, hemos fallado a toda la ley. Nadie puede cumplir la ley de Dios, ¿sí? Si hemos odiado a alguien o tenido bronca, ya hemos pecado cometiendo pecado de homicidio en nuestro corazón. Muchas cosas. Si hemos deseado a la mujer del prójimo, o las mujeres han deseado el hombre de alguna otra hermana o de alguna otra mujer, ya han cometido adulterio en su corazón. Entonces Jesús va más profundo que algo material o a la vista de los demás seres humanos, ¿sí? No matarás. No, yo no maté a nadie, sí, pero en tu corazón has matado a mucha gente, tal vez. Y esto tiene que ver con la ley de Dios, que el único que puede cumplir la ley de Dios es Cristo Jesús, no hay otro. ¿Sí? En el versículo 16 dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos pueblos, digamos, en un solo cuerpo, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Ya no somos enemigos, somos amigos, somos hermanos, somos parientes, ¿sí? Somos de una misma sangre, y esta es la sangre de Cristo. Fuimos rociados por la misma sangre, la sangre del Cordero, la sangre de Cristo Jesús. El ADN de Cristo está en nuestras vidas, ¿sí? Ya dejamos de ser dos pueblos distintos para pasar a ser un pueblo escogido, ¿sí? De sacerdotes santos, apartados para Él, para su gloria, para su gracia. Y esto es la iglesia de los santos de Dios en estos tiempos, ¿sí? Todos bajo una misma sangre fuimos comprados, ¿sí? El versículo 17 dice: y vino y anunció la paz como evangelio a vosotros que estabais lejos, y también paz a los que estaban cerca. Esto tiene que ver, ¿sí? Esta es la venida de Cristo, ¿sí? Como el Espíritu para predicar la paz, como evangelio, el cual hizo mediante su cruz. Jesús, una vez después de haber resucitado, predicó la paz.
de reconciliación. Este es el Evangelio que nos mandó a predicar a nosotros, al mundo. ¿Sí? Un Evangelio de paz. ¿Sí? ¿Por qué de paz? Paz para con Dios. Un Evangelio de reconciliación, de reconciliar al mundo con Dios. Esta es nuestra gran misión. En el versículo 18 dice, porque por medio de él, los unos y los otros, ambos pueblos está hablando, tenemos acceso a un mismo espíritu, al Padre. Los creyentes judíos y gentiles tienen acceso al Padre por medio de Cristo, quien abolió la ley de mandamientos expresados en ordenanzas, derribó la pared intermedia que nos separaba, ¿sí? y también derramó su sangre a fin de redimir a los judíos y a los gentiles para Dios. Si recuerden la promesa que Dios le hizo a Abraham, si serán benditas en ti todas las naciones, y esto tiene que ver con la fe de Abraham, de haber creído en Dios, no solamente con su cuerpo, con su simiente, con su descendencia, sino con la fe. Si nosotros somos hijos de la fe de un hombre, hijos de la fe de Abraham también, ¿sí? Porque por medio de la fe de Abraham ha llegado a nosotros la salvación también, ¿sí? Recordemos que Jesús era judío, ¿sí? Y de ahí vino la salvación. Jesús le dijo a la samaritana, la salvación viene de los judíos y nosotros la hemos de recibir, ¿sí? Después del día de Pentecostés, dado a los hombres, a los gentiles, ¿sí? A los que estaban lejos, a los de afuera, ¿sí? Los que no estaban cerca, nosotros. Y a través de su sangre, Cristo ha derribado ese muro que nos separaba y nos ha acercado y ha hecho un solo pueblo para Él. En el versículo 19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos una familia, somos un solo cuerpo, somos miembros, ¿sí? No somos extranjeros, no somos adoptados sin papeles, ¿sí? Hay papeles legales que dicen que somos sus hijos, ¿sí? Adoptivos por la sangre de Cristo. No somos advenedizos, no somos caídos de arriba, de afuera, somos tomados por hijos, ¿sí? A través de la sangre de Jesucristo, y nos ha hecho conciudadanos, ¿sí? Juntamente con los judíos, ¿sí? Ciudadanos de su reino, ciudadanos del reino de Dios. Somos miembros de su familia por medio de su sangre. En el versículo 20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra del ángulo Cristo Jesús mismo. ¿Sí? En la fe de los apóstoles, quienes han predicado, ¿sí? Este evangelio a los gentiles, a los judíos también, la fe de los profetas que han anunciado la venida de Cristo Jesús, que han anunciado el final de los tiempos, también el profeta Daniel, ¿sí? Esta misma fe que han tenido ellos, nosotros nos fue concedida. Si bien no lo hemos visto nunca a Cristo Jesús, pero por medio de la fe lo podemos ver. En el versículo 21, y ya casi finalizando, dice, en quien todo el edificio bien acoplado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Jesús es la piedra de ángulo que fue desechada por los arquitectos, mas en Él somos edificados. Nuestra vida es edificada en Cristo Jesús. Fuera de Cristo Jesús no puede ser edificada nuestra vida, porque en Él tenemos vida y vida en abundancia. Fuera de Él no tenemos absolutamente nada. Y en el último versículo de este capítulo, que es el versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esta morada es edificada aquí en la tierra, ¿sí? Para formar una morada gloriosa el día que la iglesia sea desposada con Cristo. Nosotros somos moradas del Espíritu de Dios, somos morada del Espíritu Santo, somos morada de Cristo Jesús, somos morada del Padre. Esta morada, ¿sí? Tiene que ser santificada todos los días tiene que ser vivificada, todos los días tiene que ser limpiada, todos los días tiene que ser llevada a la presencia de Dios y elevada a la presencia del Padre para que seamos santificados en su plena y grande y buena voluntad. ¿Sí? Esta morada es perfecta en Cristo Jesús, esta morada
está llena de luz en Cristo Jesús, esta morada está llena de bendición en Cristo Jesús, esta morada está llena de riquezas en Cristo Jesús, esta morada está llena de vida en Cristo Jesús. En esta morada no hay lugar para lo malo ni para lo adverso, sino que hay lugar para el poder y la manifestación gloriosa divina de Dios. Por eso hoy terminamos con este capítulo 2 del libro de Efesios, y te invito a que el sábado que viene continuemos con el capítulo 3, que nos va a hablar acerca de la mayordomía de la iglesia, ¿sí? Vamos a hablar un poquito qué es el mayordomo, ¿sí? Cuáles son las tareas del mayordomo, pero te invito a que estés leyendo el capítulo 2 durante esta semana y que puedas escudriñar las Escrituras, que puedas ver en cada palabra que el Señor ha escrito el poder de su gloria. Te bendigo en este sábado y te espero el sábado que viene a las 18 horas también por este mismo canal de YouTube, para que podamos seguir interpretando las Escrituras conforme al poder de su gracia. Dios te bendiga.